Mi papá, bueno, era conocido como Don Concho y para mí fue un gran ejemplo desde que nacimos y hasta el último día de su existencia. Eh, Era un ejemplo en el plano físico, era una persona súper trabajadora, descansaba muy poco y era una persona muy espiritual. Creo que él traía un don especial para comunicarse con los espíritus y creo que era una herencia que él traía desde que nació. Yo lo recuerdo a él con una memoria fotográfica. Él leía textos en una sola ocasión y lo memorizaba por completo. Entonces era una persona muy inteligente. La gente atribuía a mi papá, lo demás de Don Concho, habían como dos extremos, gente que lo respetaba mucho y gente que no lo quería para nada, porque decían que era brujo y que hacía cosas malas. Y es precisamente por el desconocimiento que lo que no se conoce es malo. Entonces era otro plano de la medicina que recogía una herencia de la medicina ancestral que nosotros todavía practicamos. Y respondía a eso, a invocar a nuestros ancestros para que nos ayudaran. Y eso se hacía desde la época prehispánica hasta el día de hoy. La idea de venirnos aquí era reivindicar la herencia que mi papá nos había dejado. Ya mi papá ya había muerto y mi papá nos había dejado un legado de conocimiento de plantas medicinales sumamente amplio. Nosotros poseíamos una información invaluable y de experiencia de vida invaluable. Y por eso decidí fundar el Vivero Nambume con el enfoque del rescate de plantas muy antiguas que la gente ni siquiera conoce o que las conoce y no saben que son tan de nosotros como la existencia de nosotros como seres humanos en esta tierra. Mi papá nos enseñó en el achote, por ejemplo, sirve para cuando la gente tiene diarrea, para infecciones. Mi papá hablaba de este tipo de plantas como unas plantas antibióticas, o sea, para cuando habían problemas de infecciones en el estómago. Entonces se utilizaba, podría ser la semilla de achote o el retoño tierno. Lamentablemente, si no hacemos nada, los conocimientos ancestrales se van a perder en poquísimo tiempo. Porque cuando hablamos de conocimientos ancestrales y medicina natural, hablamos de dos aspectos, a mi juicio, bien distintos. Porque la medicina natural está más enfocada en el uso de plantas, algunos animales y algunos minerales. Pero la medicina ancestral trae el trasfondo de la espiritualidad y del juego con la energía en los cuerpos. Y eso se va perdiendo. La medicina natural dominando sobre la medicina ancestral. Y sobre todo porque el proceso de deterioro del acervo cultural de los pueblos indígenas es sumamente acelerado. Hace 30 años, todos en esta comunidad hablábamos otros términos en nuestras lenguas antiguas y hoy ya no se hablan. Quiero estudiar otra cosa, le dije yo en ese momento. Y entonces ella vino y me dice, no, Gaby, me dice, usted va a seguir lo que tu papá sabía, me dice. Y póngalo escrito, me dice, que usted va a ser médico naturista y esa cadena usted no la va a romper, me dice. Aunque usted la quiera romper las veces que usted quiera, no la va a romper, me dice. Así es que usted es médico naturista, ya está escrito eso. Se lo digo porque yo sé, me dice. Eso fue lo único que me dijo ella y yo me quedé, dije yo.
No. Yo decía, no lo puedo creer, pero de cierta forma sí creí en la señora porque era muy certera en todo lo que ella decía. Más que todo eso es mental, digamos, uno tiene que trabajar con la mente y con las cosas que uno tiene a mano, digamos, empezando por las plantitas, raíces, cáscara, hojas, flores, mieles, cosas así, todo eso se ocupa, empezando desde la tierra, se ocupa desde tierra hasta todo lo que tenemos en nuestro vivir. Este proceso es para dolores de oído. Usamos lo que es una velita, la encendemos, la ponemos en algo para ponerlo en pie y después continuamos. Utilizamos lo que es un bálsamo que se llama bálsamo de caraña con trementina. Esto se calienta poquito a poco, bien calientito, y se le aplica lo que es la parte baja del oído al paciente, ya sea niño o sea adulto, y se le pone bajo el oído, la oreja y debajo, ahí un poquito, y se le pone y se le deja, pero hay que calentarlo unas 3 veces por lo menos para que el dolor de oído desaparezca. Sí. Despacio, se le da despacio. Hemos hecho una combinación de las dos, ¿verdad? Hay momentos donde pacientes necesitan la medicina convencional o la medicina natural que nosotros practicamos, pero muchas veces el paciente necesita la parte ancestral, ¿ya? Entonces, hemos venido practicándola y desarrollándola un poco, no tanto como mi padre, ¿verdad? Pero hemos desarrollado parte de eso, pues, y lo hemos tratado, estamos tratando de fundamentar. Pues es la armonía con que nosotros debemos de trabajar y tratar a la naturaleza. Nosotros la vemos como algo inerte, como algo sin vida, como algo que está allí para solo beneficiarnos. No, muchas veces nosotros podemos ayudarnos de ella, ¿verdad? Porque ella nos da muchas cosas en las partes materiales, pero en la parte energética nosotros podemos influir en ella. Nosotros tenemos un árbol a la orilla de la casa, tú lo pasas tocando, lo pasas regando, aunque no lo riegues, aunque lo golpees, le arranques una hoja, él te da fruto. Si tienes un árbol largo, él no te da fruto, por lo general. Entonces, muchas veces hay que tener la conciencia de la armonía de la naturaleza con uno. Nosotros hemos venido perdiendo eso porque lo vemos como algo aparte de nosotros y no es parte de nosotros, es un todo, nosotros somos un cosmos y esa parte es la que se ha venido perdiendo, hemos venido perdiendo los valores hacia la naturaleza, por eso es que hay tanta, por así decirlo, un despale indiscriminado. Tú le puedes hacer una pregunta a la mayoría de los muchachos y no conocen plantas, a la mayoría. Hace 30 años le preguntabas a un muchacho y te sabía la mayoría de las plantas, ¿ya?
Principalmente el legado de identidad, que él sepa quiénes somos, de dónde venimos desde la antigüedad y por qué pensamos como pensamos, por qué vivimos como vivimos. Digamos, se mantengan y no se pierdan. Para mí sería excelente que esto quedara de generación en generación, porque así van ayudando siempre, como lo hice yo, que lo sigan haciendo mis descendientes. En este caso yo lo quiero dejar un poco más libre, que si él lo quiere adoptar, pues va a tener mi apoyo, ¿verdad? Y todo el conocimiento que nosotros tenemos. Pero va a quedar un poquito libre porque quiero que él decida. No quiero que viva ni mi vida, ni la vida de mi papá, ni de nadie, que viva su propia vida.